Cordial saludo, mi nombre es Diego Alejandro Benavides Muñoz. A continuación voy a dar la explicación a la etapa 3 del curso de instrumentación médica. En esta etapa nos piden que realizar un pulsímetro con ciertas características y simularlo en un software. Para este caso dice que tenemos que tener dos diodos emisores de luz LED con una sola longitud de onda, fotodetectores y un dispositivo muy controlador y pues mirar las etapas de funcionamiento. También dice que debe de tener un voltaje de 0 a 5 voltios y un diodo LED para visualizar los pulsos cardíacos. Entonces, como primera etapa, vamos a ver las etapas de medición y dice que es el sensado, que es la etapa donde el sensor detecta la variable a medir, amplificación, donde se aumenta el tamaño de la señal eléctrica, filtrado, donde se reduce el ruido para dar más veracidad a la señal eléctrica y visualización, que es finalmente donde se observa la señal eléctrica definitiva o final. Entonces, para la etapa de sensado usamos un módulo sensor calle 039, el cual tiene pues un diodo infrarrojo y un fotodiodo, el cual pues sirve, detecta la señal de uno hacia el otro. Este sensor es alimentado con de 3 a 5 voltios. Entonces, digamos que su funcionamiento mínimo es de 3, máximo de 5 voltios. Para la etapa de amplificación utilizamos una DS20 que la salida del amplificador de 0 a 5 voltios, como habíamos dicho, y el voltaje del mínimo es de 3 voltios. Realizamos una serie de cálculos que usamos en la etapa anterior para calcular la resistencia de ganancia y para la etapa de filtrado tomamos en cuenta esta tabla de frecuencia cardíaca, tomamos que para un adulto los latidos por minuto es de 60 a 80, entonces lo que hicimos fue convertir estos latidos en frecuencia que nos da 1.33. Este mismo amplificador, este mismo filtro lo usamos en la etapa anterior, lo único que cambiamos es la frecuencia, realizamos los cálculos para calcular las diferentes resistencias y el capacitor. Después de haber realizado esto, procedemos a hacer el montaje en Proteus. Aquí tenemos nuestro montaje y aquí tenemos una imagen de la simulación. Entonces vamos a Proteus, aquí tenemos nuestro diseño, aquí tenemos este como el sensor de ritmo cardíaco, que es un optocuplador que pues internamente tiene fotodiodos. Aquí tenemos nuestro generador de señales, nuestro voltímetro y nuestro voltímetro para mirar la señal del amplificador, y aquí tenemos nuestro LED para la visualización como nos lo pide la guía. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a nuestro generador de señales, aquí las propiedades, y vamos a observar que su pulso máximo son 3 voltios y tenemos una frecuencia de 1.33 con la que vamos a trabajar. Entonces, le damos a simular, aquí tenemos nuestro osciloscopio, vamos a mirarlo y como podemos observar, cuando digamos el sensor está en su máxima capacidad de trabajo o como trabaja normalmente, aquí tenemos 3 voltios, que es la alimentación de nuestro sensor, y aquí tenemos 4.98 o casi 5 voltios, que es la etapa del amplificador, como nos lo solicita la guía. Aquí tenemos nuestra etapa de filtrado y como podemos observar, nuestro LED aquí está simulando las pulsaciones del corazón. Ahora, si nos vamos a nuestro osciloscopio, como podemos observar la señal, aquí está nuestra señal cuadrada, que es la señal de entrada, y aquí tenemos nuestra señal ya filtrada. Como podemos observar, las diferencias entre ellas son bastante notorias. Ahora, vamos a ponerle pausa a la simulación un momento. Vamos a cambiar la frecuencia, vamos a aumentar la frecuencia. Aquí podemos colocar una frecuencia de 2, por ejemplo. Si le damos play, como podemos observar, nuestro LED ya no parpadea, está directo, por decirlo así. Aquí tenemos nuestro mismo voltaje de entrada, nuestro voltaje de salida, pero vamos a ver su comportamiento en el osciloscopio. Aquí lo tenemos. Como podemos observar, nuestra señal de entrada es la misma, pero nuestra señal de salida podemos observar que ha cambiado bastante. Quiere decir que en más aumente la frecuencia, pues llegará aquí un tiempo en que esto será una línea recta, lo cual nos dirá que no está detectando ninguna pulsación. O sea, básicamente, digamos, en el ámbito médico, quería decir que la persona que a la que le están tomando el registro, pues sería una persona sin vida porque no se están detectando las pulsaciones del corazón.
Entonces, esto pasa cuando se aumenta la frecuencia, porque recordemos que con nuestros cálculos la frecuencia máxima es de 1.33 y pues en este momento estamos simulando con 2 Hz de frecuencia, entonces por eso se observa nuestra señal así. Cerramos aquí, pausamos, volvemos a dejar uh, nuestra frecuencia como es, le damos play, aquí está simulando, vamos a abrir nuestro osciloscopio, observemos aquí nuestro LED, nuestra señal, y vamos aquí a cambiar la variación, digamos de que el sensor no está tomando muy bien la medida, vamos a mermarlo. Como podemos observar aquí, esta parte se está haciendo un poquito más pequeña, vamos mermando. Esperemos que haga los cambios, observemos que aquí esta parte se hace más pequeña, quiere decir que el sensor no está detectando bien las pulsaciones. Veamos aquí que aquí ya cambió y también digamos disminuye este tiempo que hay aquí y también ya disminuye el periodo y disminuye la amplitud de la señal, aunque estamos trabajando con la misma frecuencia, pero si no se detecta digamos una señal que sea fuerte, entonces observemos que nuestra señal cambia y nuestro LED mm, prende a veces no prende, se demora mucho en encender. Entonces volvamos a tomarlo como estaba. Observemos que aquí empieza ya a tomar la señal nuevamente. Nuestro LED prende, no con el tiempo que debe prender. Y aquí ya lo volvemos a la normalidad. Y pues observemos que no está dando nuestra señal como lo habíamos visto al principio de la simulación. Entonces esta fue la explicación a la etapa 3 del curso de instrumentación médica. Muchas gracias.